Hola a todos. Hoy quiero acordaros de un nombre de un futbolista ejemplar, Esteban Granero, que igual que grandes jugadores como Emilio Butragueño, Jorge Valdano, Franz Beckenbauer, Ronaldo Nazario hicieron, poner esfuerzos y conseguir éxito también en el business, se defiende en los dos campos. Esteban creó nombre con sus cualidades técnicas de fútbol jugando para Real Madrid Español, Queen's Park Rangers, Real Sociedad, pero también destaca por haber conocido la fórmula de ser un deportista de élite en el siglo tecnológico XXI, al mismo tiempo formarse y llegar a organizar un negocio moderno de datos, de inteligencia artificial, para seguir ayudando el fútbol entre otros campos. A sus 34 años sigue activo, pateando para Marbella, donde vive feliz con su mujer e hijas, disfrutando de la playa y naturaleza mediterránea y liderando el negocio que emprendió junto con dos catedráticos de la Universidad Politécnica de Madrid. Nos cuenta el mismo Esteban en una teleconferencia con los periodistas extranjeros de la Asociación de Corresponsales en España, ISMAS. La competitividad en la Academia del Real Madrid, como podéis imaginar, es muy alta, ¿no? Cada verano, pues tú estabas en la línea de que si continuabas o no continuabas. Y cuando ya llegabas a los equipos profesionales, a tercera división y a segunda división, que es donde coincidí con todos esos jugadores, recuerdo que era muy divertido y recuerdo que era muy complicado también, ¿no? Porque había que sobrevivir entre todos esos grandísimos jugadores y en las canteras pues tiene la obligación de destacar, ¿no? Porque ese es el escaparate, ¿no? Para intentar subir al primer equipo y esas circunstancias, ¿no? Pero recuerdo la competitividad y sobre todo recuerdo que era muy divertido. ¿Por qué te llamo pirata? Bueno, era cuando era adolescente, era grandote, un poco grande, y tenía pues barba ya y ya el pelo largo y demás, y bueno, era más que nada por eso, llamaba un poco la atención, en contraste con mis compañeros, eh, y por eso me pusieron de pirata. Es verdad que yo, y luego curiosamente durante mi carrera he sido un jugador todo lo contrario, un jugador meramente o más técnico que físico, ¿no? Pero cuando era joven era al revés. La competitividad en la Academia del Real Madrid, como podéis imaginar, es muy alta, ¿no? Cada verano, pues tú estabas en la línea de que si continuabas o no continuabas. No, recuerdo que era muy divertido y recuerdo que era muy complicado también, ¿no? Porque había que sobrevivir entre todos esos grandísimos jugadores y en las canteras pues tiene la obligación de destacar, ¿no? Porque ese es el escaparate, ¿no? Para intentar subir al primer equipo y esas circunstancias, ¿no? Pero recuerdo la competitividad y sobre todo recuerdo que era muy divertido. Del Madrid, que es una temporada muy rara, con muchas lesiones y ahora con el equipo físicamente al límite, como dicho Sisu. ¿Tú piensas que Sisu tiene que poner el foco a una competición y, por ejemplo, descansar a Modric en la Champions para ganar la Liga o rotar con Toni Kroos en la Liga para ganar la Champions? ¿Qué crees sobre la temporada? Gracias. Las temporadas están siendo extrañas, por supuesto. Ha habido una circunstancia de un parón de mucho tiempo y bueno, luego el fútbol ha demostrado que tiene capacidad de supervivencia y de adaptación, ¿no? No es el fútbol que todos queremos, pero es un fútbol, ¿no? Y es un fútbol que nos permite estar en transición hacia el fútbol que todos queremos, ¿no? Es decir, que es muy importante que la industria haya sabido seguir compitiendo, luchando contra las circunstancias económicas, por supuesto, y también de salud, porque sí que es verdad que está afectando no solamente al Real Madrid, sino a la mayoría de los equipos a temas de lesiones y bueno, a esos riesgos, ¿no? Conforme a la gestión de Zidane de la plantilla, pues imagínate lo complicada que es, ¿no? En estas circunstancias, ¿no? Y sobre todo cuando diriges un equipo cuyo objetivo es ganar todo permanentemente, ¿no? Donde es un club donde una segunda posición en cualquier competición, en cualquier momento, incluso aunque hayas ganado todas las demás, pues una segunda posición es un paso atrás, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, la gestión de la plantilla, pues es muy compleja, muy complicada y por supuesto tienes que medir no solamente el estado físico de los jugadores, sino el nivel de competitividad que estás buscando y luego los aspectos tácticos que cada partido requiere, ¿no? Por tanto,
desde mi posición, imagínate lo imposible que es valorar las decisiones que debe tomar el entrenador del Real Madrid. Lo que sí que digo es que yo creo que es un entrenador que sí pues, se ha caracterizado por algo, es por una gestión eficiente, ¿no? De sus jugadores, de la plantilla y del rendimiento que necesitaba extraer. El Real Madrid ha venido demostrando durante toda su vida que aspira siempre a defender esa posición del mejor club del mundo, ¿verdad? Y la manera en la cual se ha enfrentado a esta pandemia, ¿no? Las decisiones que ha tomado, cómo ha reaccionado ante cada una de las eventualidades que han surgido y cómo se ha incluso reforzado en estas circunstancias, habla muy bien de la gestión del propio club, no solamente de la plantilla, sino del club en general. Es cómo ellos utilizan esas técnicas, ¿no? De estadísticas. El fútbol va cambiando por dinámicas, ¿no? Yo cuando empecé era un fútbol a lo mejor más físico. Después el fútbol español, con el éxito de la selección, pues digamos que puso de moda otra manera de imponerse y de ganar, ¿no? Desde el juego posicional y desde la pelota y desde el pase. Y ahora parece que la dinámica ha vuelto otra vez hacia fútbol más vertical, de más transición, más físico. O sea, yo creo que es positivo que se midan los esfuerzos, que se registren las cosas que suceden durante el partido y que se puedan analizar, sobre todo si se analizan bien. Ahora, yo creo que la manera de tomar decisiones va en base al rendimiento. Es decir, no creo que un jugador por correr mucho, si su rendimiento luego durante el partido, desde un punto de vista práctico, pues no es el adecuado, pues vaya a tener más opciones que otro que corra menos y tenga un rendimiento mayor, ¿no? El tema es que cuando se demuestra que en la mayoría de los casos ese rendimiento físico va asociado, o cuando tú quieres extraer de jugador, sea como sea técnicamente, quieres extraer su mejor versión física, ¿no? Para eso tienes que ser capaz de medir su capacidad física y de monitorizar su mejora, ¿no? Por tanto, yo creo que el registro de información siempre es importante. Mirar los datos está bien, pero lo importante es saber interpretarlos, ¿no? Y esa interpretabilidad, pues también, quiero decir, los datos y la parte, digamos, científica, si no está en colaboración con la parte humana, pues no tiene tanto sentido. Yo siempre digo que, por ejemplo, en nuestro caso con la inteligencia artificial y la inteligencia humana actuando juntas son mucho más fuertes que cualquiera de las dos por separado. Entonces, la buena conjunción de los dos elementos son las que nos van a dar buenas posibilidades, ¿no? A nivel de los entrenadores, estás integrado en una compañía de inteligencia artificial, el uso del Big Data. A nivel de los entrenadores, ¿te estás dando cuenta que hay, por ejemplo, una brecha generacional? También es difícil generalizar que el entrenador defensor del Big Data es un mejor entrenador de por sí, ¿no? Probablemente aquellos que no se ayuden, no se dejen ayudar o no se dejen complementar por las nuevas tecnologías y las posibilidades que estas ofrecen, pues probablemente pierdan ventaja competitiva y a la larga, o a medio plazo por lo menos, tendrán peores resultados y se irán imponiendo los entrenadores que realmente utilizan todos los recursos que hay a disposición y que los utilizan bien, que también es importante. No es solamente utilizar los recursos, sino utilizarlos bien. ¿Con quiénes de los entrenadores has podido hablar sobre el uso de los datos y Zidane ha estado entre ellos? Yo he podido hablar con algunos de mis entrenadores, sobre todo con los últimos que he tenido, que han sido donde yo tenía más desarrollada mi idea y las funcionalidades. Yo sí recuerdo que, por ejemplo, el cuerpo técnico de Mourinho utilizaba bastante este tipo de tecnologías. En su día eran a otro nivel, pero bueno, ahora están más desarrolladas. También el equipo de Rubí en el Español daba bastante uso. Teníamos también un analista en la Real Sociedad que ahora está en el Atlético de Madrid, que era una persona que también hacía mucho uso de la tecnología y de las nuevas herramientas.
Y bueno, pues yo diría que principalmente esos, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, Zidane, yo no coincidí con él como entrenador. Sí que es verdad que cuando yo estaba en el Madrid, en la época de Mourinho, él estaba de ayudante de alguna manera, estaba con nosotros, pero no era nuestro entrenador, así que no te puedo contestar a eso. Y sobre los entrenadores que he tenido, que más me han marcado, bueno, he aprendido de todos, incluso de los que me he llevado peor y de los que hemos tenido resultados peores o experiencias peores, ¿no? Pero de aprender he aprendido de todos, ¿no? He tenido entrenadores muy diferentes, ¿no? Desde Mourinho, pasando por Eusebio, por ejemplo, que es otro entrenador que es muy, muy diferente. He tenido a Rubi, que es un entrenador que consiguió que un equipo que no estaba hecho para ir a Europa, pues pudiéramos ir a Europa con el Español. Mourinho ha sido tu entrenador. Hay gente que dice que Mourinho está llegando al final, que vive del pasado y que ya no tiene nada más que dar. Me gustaría saber tu opinión sobre esto. También me gustaría saber si sería inteligente por parte de Cristiano volver al Real Madrid. Sobre Mourinho, bueno, no estoy de acuerdo con quien diga que al revés. Yo creo que probablemente ahora sea mejor entrenador de lo que era antes. A diferencia de los futbolistas, que tenemos una línea donde vamos ganando experiencia, ¿verdad? Con los años y vamos perdiendo en una línea descendente, perdiendo en capacidad física. Los entrenadores, como no necesitan capacidad física, pues solo van ganando experiencia. Y esto seguramente lo único que hace es sumar para ellos, por lo que a mí me hace pensar que estoy convencido de que Mourinho es mejor entrenador ahora que cuando me entrenó a mí. Y cuando me entrenó a mí, para mí era el mejor entrenador que había, ¿no? Y yo no he sido entrenado por muchos otros, ¿no? Pero sí que creo que es un entrenador muy completo porque es un ganador y porque sabe transmitir lo que es eso, ¿no? Y ganador no es que gane siempre, ¿no? Es que cuando pierda sepa lo que tiene que hacer para ganar el próximo partido, ¿verdad? Y luego aparte por sus recursos tácticos, su capacidad de ver el partido, ¿no? De anticiparse a las circunstancias, ¿no? Y luego la tercera pata de un gran entrenador como él es su capacidad de conectar con el jugador y de sacarle el 100%. Y entonces, como en esas tres patas para mí fue excepcional, pues para mí sigue siendo el mejor. Y lo que me hace pensar la lógica que he comentado anteriormente es que ahora será todavía mejor entrenador, ¿no? Y creo que se ha ganado un derecho a que se confíe en él de manera especial. Yo desde luego lo hago. Tuve la suerte de estar 3 años con Cristiano. Yo me maravillaba cada entrenamiento y por 2 motivos. Primero porque era mi compañero y segundo porque yo soy madridista de cuna y jugaba para el Real Madrid, ¿verdad? Entonces cuando metía un gol el Real Madrid, metía a mi equipo para el que jugaba y también metía a mi equipo para el cual soy aficionado, ¿no? Por tanto, el crédito que tiene para mí un jugador como Cristiano Ronaldo, que ha sido tan importante para el Real Madrid durante los últimos 10 años o 12 años, para ponerlo a la altura de Fede Stéfano, de Raúl, de los jugadores más importantes de la historia del Real Madrid. Pues bueno, ahora, su futuro, bueno, que lo decida él y el Real Madrid, ¿no? Y lo que sea mejor, yo no. Habría que ver qué dice Olocid del rendimiento de Cristiano, pero viéndole jugar y viéndole entrenar en su día, pues es un tío tan competitivo que va a jugar a buen nivel hasta que tenga 40 años, probablemente, ¿no? Hasta que él quiera. Así que yo, más que opinar, lo que le deseo es toda la suerte del mundo, porque se lo merece. Es ese tipo de jugadores que se han ganado el privilegio de competir a ese nivel tanto tiempo.